Hola, hola, hola. Proseguimos con otro interesante ejercicio de cinética química, el ejercicio 3. En él nos dicen que el ácido acetilacético va a descomponer en disolución acuosa ácida generando acetona y CO2, según la reacción que nos muestran aquí. Acetilacético en medio acuoso eh, mm, descompone para dar la propanona y dióxido de carbono. La reacción sigue una cinética de primer orden, cinética de orden 1, con una vida media, una semivida de 144 minutos. Y en el primer apartado hay que calcular el tiempo necesario para que descomponga el 65% de la muestra de ácido acetilacético, un ejercicio muy similar a los dos anteriores que hicimos. Bien, pues vamos a empezar con ese primer apartado. La reacción, para no copiar estas fórmulas tan grandes, vamos a llamar A al reactivo. El reactivo A sería A acuoso, que descompone para formar a la acetona, la vamos a llamar B porque no quiero tampoco copiarla, B acuoso, y bueno, el dióxido de carbono lo voy a poner, que no me cuesta mucho trabajo. Bien, ya tenemos ahí la reacción y se trata de una cinética de orden 1, eso significa que la velocidad de reacción se puede escribir como una constante cinética K por la concentración del reactivo que llamé A elevado a 1. El 1 no se pone, pero bueno, lo voy a poner ahí. Y por otro lado, la velocidad de cualquier reacción química se puede definir para un reactivo, para el reactivo A, como menos la variación de la concentración de ese reactivo en el tiempo. Lleva la inversa del coeficiente estequiométrico multiplicando, pero no la pongo porque es 1. Bien, igualando ambas ecuaciones de velocidad e integrando se llega a la ecuación cinética integrada. Neperiano de concentración de A partido de A0. Si tienes interés en saber cómo se hace este paso, en la teoría, en la lista de reproducción, en los primeros vídeos, tenemos integrada esta ecuación cinética. Neperiano de concentración de A partido de A0 igual a menos la constante de cinética por el tiempo. Bueno, ¿qué representa cada símbolo de esta ecuación? La concentración de A0 es la inicial. Es a tiempo cero la concentración de reactivo que tenemos en el matraz o vaso de precipitados o donde sea. Tiempo cero. Y cuánto transcurre un tiempo t, el que consideremos, paramos el cronómetro en un determinado momento, la concentración que queda ahí en ese recipiente es concentración de A. Hay que darse cuenta que la diferencia entre A0 y A, si restamos ambas, A0 menos A, nos da lo que ha reaccionado del reactivo. Bien, y entonces ahora en el apartado A nos dice que determinemos cuánto tiempo, es decir, esta variable, cuánto tiempo debe transcurrir para que descomponga un 65%. Es decir, si descompone un 65%, nuestra concentración inicial de A, cuando pase ese tiempo que desconocemos, habrá bajado a una concentración final, es decir, en este recipiente del final, que va a ser un 35%, 0,35 de la que había inicialmente. Esto corresponde con lo que dice el ejercicio, que buscamos el tiempo para que descomponga el 65% de la muestra. Por tanto, queda un 35% sin descomponer. Y con este dato vamos a la ecuación cinética integrada y terminamos el ejercicio. Neperiano de concentración final de A, pues el 35% de la inicial. Partido de la inicial, que se simplifican como puedes ver y por tanto no necesito la inicial, igual a menos la constante cinética por el tiempo. Vaya, la constante cinética se me ha olvidado el calcularla y la calculamos a partir de la vida media. Dice que tenemos una vida media que llamamos T1 medio, es de 144 minutos. 144 minutos. Para una cinética de primer orden, sabemos que la vida media es neperiano de 2 partido de la constante cinética. Y de aquí podemos despejar la constante que vale neperiano de 2 partido de T1 medio. Por tanto, si hacemos neperiano de 2 entre 144, vamos a obtener una constante de velocidad de 4,8, 4.8 por 10 elevado a menos 3, 4.8 por 10 a la menos 3, con una unidad que es minuto a la menos 1 o 1 partido de minuto, a gusto de cada uno. Inversa del tiempo en el que está la vida media, 1 partido de minuto. Pues venimos aquí con ese valor, 4.8 por 10 elevado a menos 3, con 1 partido de minuto de unidad, por el tiempo, que es nuestra incógnita. Y de aquí despejamos el tiempo. El cálculo es sencillo, hacemos el neperiano de 0,35 y pasamos el menos 4,8 por 10 a la menos 3 dividiendo y eso nos despeja el tiempo. Pues el tiempo vale, según tengo aquí calculado, 218 minutos. 218 con 25
minutos. Es el tiempo que tiene que transcurrir para que en el matraz nos quede una concentración final del 35% de la inicial. O sea, que quede un 35% de la concentración inicial. O visto de otra manera, que se descomponga un 65% de la cantidad de reactivo inicial. Bien, y ahora pasamos al apartado B. En el apartado B nos pregunta cuántos litros de dióxido de carbono, medidos a 24 grados y 784 milímetros de mercurio, se producen. Es decir, me pregunta el volumen de CO2, el CO2 es gas, es el producto de la reacción, qué volumen de CO2 medidos en unas determinadas condiciones se produce cuando 10 gramos del ácido acetilacético, es decir, 10 gramos de A, descomponen durante 575 minutos. Vale, entonces aquí en vez de concentración nos da una masa. Vamos a llamar la masa inicial, M0. Vamos a llamarla M0, son 10 gramos del componente A, del reactivo. Y necesito saber cuando pase un tiempo de 575 minutos, necesito saber cuánto CO2 se ha formado en las condiciones en las que el problema nos indica, qué volumen de CO2 se ha generado. Entonces, lo que voy a hacer con estos datos y la constante de velocidad que hemos calculado antes es determinar al cabo de este tiempo cuánta masa voy a tener, cuánta masa va a quedar en el matraz sin descomponerse del reactivo A. Es decir, la masa final que voy a tener. Puedo dibujar, como siempre, estos vasos que a veces nos ayudan. Inicialmente tengo una masa M0 que me da el ejercicio, 10 gramos. Dejo que pase el tiempo que me dice el ejercicio de 575 minutos. Y al final, en ese vaso, voy a tener, lógicamente, una cantidad de A, una masa de A menor, que es la que llamo M. Podría llamarla M sub A, quizá mejor. Porque A se va descomponiendo según el tiempo transcurre y por tanto al cabo de esos minutos pues me va a quedar menos A que el que tenía inicialmente. Y lo que voy a calcular es esta masa que me queda aquí al final de ese tiempo. ¿Y por qué me interesa? Porque si resto ambas tengo la masa que ha reaccionado, el cambio en masa, la masa inicial menos la masa final. Y este cambio en masa pues son los gramos del reactivo A que han reaccionado. Si los paso a moles, porque las reacciones van mol a mol, cada mol de A que reacciona me genera un mol de CO2. Así que los moles de A que han desaparecido, que es simplemente esta diferencia de masa pasada a moles, los moles de A que han desaparecido son los moles de CO2 que se han formado por la estequiometría de la reacción. En cuanto tenga los moles que se han formado, considerando que el CO2 se comporta como gas ideal en esas condiciones, pues aplico la ecuación P por V igual a NRT y despejo el volumen. Tengo temperatura, tengo presión, tengo los moles y puedo despejar el volumen que ocupa ese CO2 en esas condiciones. Esa sería la estrategia que vamos a seguir. Entonces, vamos a coger la ecuación cinética, neperiano de concentración final, partido de inicial, igual a menos la constante por el tiempo, menos constante de velocidad por tiempo, y puedo también las masas, los 10 gramos, pasarlos a concentración. Bueno, no tengo el volumen, me parece, pero no nos merece la pena liarnos porque en esta ecuación, como tenemos concentración arriba y abajo, la concentración sabes que son moles de A partido de volumen y la inicial serían pues moles de A iniciales también partido de volumen. Como el volumen en el que está la disolución al principio y al final es la misma, podemos tachar los volúmenes y por tanto la ecuación no solo la podemos poner en concentraciones, sino perfectamente también en moles, no hay problema. Pero sabemos que los moles se pueden expresar como masa partido de peso molecular. Es decir, los moles de A es masa de A entre el peso molecular de A, que es la M mayúscula que pongo. M0, MA0, partido de la masa molecular. Y las masas moleculares, como es la misma sustancia, es A, se pueden simplificar y por tanto la ecuación nos puede quedar así perfectamente. Masa final, partido de masa inicial, la voy a quitar si me permites, igual a menos la constante por el tiempo. Podemos expresar la ecuación cinética integrada de primer orden no solo en función de concentraciones, sino en función de moles. Es equivalente en función de moles o en función de masas. No hace falta que pasemos las masas a concentración. Necesitaríamos pasarla primero a moles y después dividir por el volumen si es que lo conocemos, pero no nos hace falta. Entonces aplicamos esa fórmula y ya está. Neperiano de masa final desconocida, masa inicial 10 gramos,
igual a menos la constante cinética, la hemos calculado aquí arriba, ¿no? 4.8 por 10 a la menos 3, en unidad 1 partido de minuto. ¿Por cuánto tiempo? 575 minutos es el tiempo que queremos dejar pasar. Y por tanto ahí, de aquí, de esta ecuación, despejamos la masa. ¿Cómo la despejamos? Bueno, hacemos esta cuentecilla, 4.8 por 10 a la menos 3 por 575. No olvides el menos, que si no, no nos sale bien. Y hacemos inversa de neperiano. En la calculadora, pues inversa, logaritmo neperiano, que es elevado a este número. Y eso ya nos despeja m partido de 10. Pasas el 10 multiplicando y tienes la masa. La masa es de 0,61 gramos. La masa que nos queda al final, 0,61 gramos. ¿Esto qué significa? Pues que la cantidad de A que reacciona, es decir, el cambio en masa, que es la cantidad de A que reacciona, pues son 10 menos 0,61, pues son 9,39, 9,39 gramos. Y por tanto el cambio en los moles, la variación en los moles, pues es simplemente esos 9,39 gramos, esos 9,39 gramos, pasarlos a moles. Hay que hallar la masa molecular del compuesto A. El compuesto A tiene una masa molecular de... bueno, no lo sé. El compuesto A tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Es un C4, H, 3 y 2, 5 y 1, 6, ¿no? C4H6 O 3. O 1, 2, 3. No sé si lo hago bien. Entonces tenemos un mol de esa sustancia A es igual a su masa molecular en gramos, que son 12, que es la masa del carbono por 4 carbonos, más 6 hidrógenos, más 16, que es la masa del oxígeno por 3 oxígenos. Si he puesto bien la fórmula, gramos. Gramos se van con gramos y ya tenemos ahí los moles de A. ¿Cuántos moles de A salen? 0,092 moles, si lo calculas. En torno a 0,092. Y ahora pasamos a la última etapa, que es considerar que A es un gas ideal, P por V igual a nRT, y por tanto despejo el volumen que ocupa el compuesto A, despejando de aquí el volumen, nRT partido de la presión, que sustituyendo número de moles, 0,092 moles. La constante de los gases, 0,082, que viene en unidad de atmósfera litro partido de Kelvin mol. Estamos ante una temperatura de 24,5 grados. 24,5 grados son 297,5 Kelvin. 297,5 Kelvin, sumando al 24,5, 273. Y tenemos una presión de 784 milímetros de mercurio, que la pasamos a atmósferas dividiendo por 760. Para que las unidades sean todas coherentes. Y así obtenemos un volumen en litros. Todas las unidades podemos ver cómo se simplifican. El mol se nos va con el mol, el Kelvin se nos va con el Kelvin, la atmósfera se nos va con la atmósfera y este litro es la unidad que nos da el resultado final del ejercicio. Bien, un problema interesante porque no solo es un mero problema de cinética, sino que también tiene pues esta parte, este segundo apartado en el que nos hace trabajar un poco con la ecuación del gas ideal y entender mejor las cosas, entender bien las cosas para poder determinar esa cantidad de A que ha reaccionado. Y por la estequiometría sabemos que cada mol de A que reacciona forma un mol de CO2. Eso debemos tenerlo en cuenta. Aquí tenemos la variación de los moles de A, que es los moles que han desaparecido de A, y lógicamente esos moles que desaparecen de A son los que se forman de CO2. Por supuesto, por eso aquí en la ecuación del gas ideal pongo ese 0,092, que son los moles que han desaparecido de A y son los mismos que se han formado de CO2. Cada mol de A que desaparece forma un mol de CO2, ¿de acuerdo? Por eso aquí esta N son moles de CO2 que equivalen a los moles de A que han reaccionado. Son los moles de A que han reaccionado. Bien, pues dejamos aquí nuestro ejercicio 3 de cinética y continuamos con otro problema de cinética, el problema 4, que me parece que va a ir sobre la vida media y determinar a partir de datos de vida media el orden de una reacción.